Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rubí Viridiana Guaso Gómez. Soy estudiante de la Unidad Académica Profesional Huehuetoca, de la licenciatura de Lenguas, posteriormente al tercer semestre correspondiente al grupo tercero A. Y para la materia de Historia de la Metodología, el día de hoy en este pequeño y breve video vamos a comentar y vamos a recopilar y dando enfoques a las ventajas y desventajas e impresiones sobre algunas de las metodologías que se dieron y que se conocieron mediante el segundo parcial de este curso. El método directo precisamente de la enseñanza, bueno, el principal método es el método directo. Esta metodología es pues eficazmente una comunicación directa del alumno, del docente y del alumno. Esta metodología se va a enseñar o se emplea en las enseñanzas de lenguas extranjeras. Uno como profesor no va a mantener contacto con la lengua materna para nada durante la clase y dentro del aula de clase. Tampoco se le va a permitir al alumno que interactúe con su lengua materna, pues de esta manera los va a acostumbrar muchísimo al estar enfocados en escuchar la lengua del destino, o sea, la lengua que se le va a dar a conocer. Los maestros a la hora de enseñar nuevas palabras, nuevas oraciones, ya sea utilizando alguna imagen, algún objeto o realizando alguna opción para que el alumno rápidamente identifique lo que se está tratando de enseñar o lo que se está tratando de decir, porque muchas veces llegan a tener esta dificultad de que pues como no van a tener completamente interacción de su lengua materna, la van a tener negada, pues muchas veces no se le va uno como estudiante no va a poder distinguir del todo completo de qué es lo que está tratando de decir, así como aquí. ¿Qué? O sea, ¿qué quiere decir eso? Pues mediante las acciones y los objetos y las imágenes tú vas ayudando y vas motivando y vas apoyando a tu alumno de que entienda lo que estás tratando de decir sin la necesidad de adquirir la lengua materna. En esta metodología la relación de los pensamientos va muy afiliado con las palabras. Es una comunicación o es una relación directa con los pensamientos y la palabra. Con este método pues el alumno va a empezar a utilizar el habla y a su mismo pues se va a ver más forzoso al utilizar pues prácticamente al estar hablando en este idioma. Una de los conceptos más aprendidos aquí es que pues es expresión oral, como bien lo dice, y la comprensión auditiva. Una de las ventajas es que pues obviamente te va a ayudar muchísimo a la comprensión auditiva, porque pues como bien lo vimos, pues vas a estar acostumbrando a tu alumno a estar escuchando todo el tiempo el idioma extranjero, el que se está dando a enseñar. Y una de las desventajas de esta metodología es que prácticamente las otras habilidades como son el grammar, vocabulario y la lectura, pues prácticamente esas habilidades como que se van dejando muy de lado, entonces no está tan enfocada para ellas. Esa es una desventaja. El siguiente método que se va aquí a enfocar es el método audiolingua. El método audiolingua es una metodología de la enseñanza de lenguas, de idiomas extranjeros que pues prácticamente se va enfocando en la repetición. Este método pues realmente se llega a presentar muchísimo a la hora en el que el profesor pues requiere muchísimo a que sus alumnos repitan junto con él algunas palabras, algunas oraciones que pues prácticamente se van aprendiendo. Esto pues llega muchísimo a utilizar el profesor para el habla, para la comprensión oratoria y la comprensión y habilidad oratoria del estudiante. Obviamente si tu alumno no sabe cómo se dice tal palabra o cómo se dice tal objeto, pues repeat. Repite conmigo, así se dice. Esto es pues una de las grandes ventajas porque te ayuda muchísimo a la comprensión oratoria y te ayuda muchísimo a la pronunciación de las palabras y también pues a la comprensión orativa. En este aspecto pues se utiliza en todo momento, obviamente se va a utilizar en todo momento el idioma que se está realizando, que se está enseñando, pero también llega el alumno a comprender un análisis completamente del lenguaje oral. Con base en la repetición también trabaja muchísimo en la memorización y pues aprende algo nuevo.
pero también se llega a enfocar muchísimo en situaciones reales o en las necesidades del mismo alumno. Esto llega a obligar de una manera al alumno a interactuar en el idioma que se está ahí proponiendo. Una de las ventajas es que pues al utilizar esto en todo momento el alumno va a tener consciente que está en el contexto de generalizar en el idioma extranjero. Obliga a tu alumno a expresarse en ese idioma ante cualquier situación. Por ejemplo, si tu alumno quiere ir al baño pero no sabe cómo se dice cómo puede ir al baño en inglés, pues entonces aquí el trabajo del docente a la metodología de Audiolingo, pues va a decir, ¿sabes qué? Mira, repite conmigo, se dice así. Y te repite una y otra vez mientras tú lo entiendes, para que en la siguiente situación que tú te veas en una situación de necesidad así, pues ya sepas cómo se dice, pero pues todo lo vas a interactuar en inglés, bueno, en inglés, en francés o en el idioma que sea, pero en ese idioma. Una de las desventajas es que pues llega a ser algo tedioso, pues en cierta forma sí llega a ser algo tedioso y aburrido para los alumnos estar repite, pero pues sí es algo fundamental en este aspecto. La siguiente metodología que se está tratando aquí es el Grammar Translations. El Grammar Translation, no sé si lo dije bien, pues es una de las estrategias en las cuales aquí sí se enfocan las otras habilidades, como por ejemplo la memorización, el vocabulario, la traducción de textos o algunas frases cortas que pues llegan a aprender y hacer un vocabulario pues más, adquirir un vocabulario como que más extenso para las normas y las reglas gramaticales. Para esta metodología pues es un poco más individual, es una realización individual porque ya sea que el alumno esté aprendiendo a las reglas gramaticales de ese idioma. Alguna de las técnicas aquí es que pues como ya mencioné, se trabaja muchísimo la memorización de las palabras y la repetición. Por ejemplo, aquí haciéndonos un enfoque con el método de Audiolingo, haciendo pues no sé, algún material, digamos que unas cartitas, cómo se dice nube, cómo se dice sol, cómo se dice lluvia, cómo se dice esto, cómo se dice aquello. Entonces, con base a la repetición y la escritura, pues va mejorando muchísimo su comprensión auditiva, su comprensión gramatical y tanto su escritura. Que pues también la escritura pues va desarrollándolo de una manera muy eficaz. También llega a tener un vocabulario extenso porque pues te llega a dar mediante las grandes listas de temas, como por ejemplo cuando te daban las grandes listas de los verbos en pasado, en presente, en futuro y en pasado simple y todo eso, pues llegas a tener así como que trabajar mucho en este aspecto su forma gramatical, cómo se dice en pasado, cómo se dice en presente, cómo se dice en futuro, cómo se diría en un pasado simple, o cómo se diría incluso hasta conjugado. La traducción de textos, en este aspecto pues las traducciones de textos se llegan a realizar de una forma en la que pues mentalmente tú con la lengua materna pero lo estás leyendo en inglés, pues obviamente sabes ya lo que está tratando de decir o lo que tú lo que llegas ahí como que a traducir o a entender prácticamente mediante la lectura y los conocimientos anteriores que te han proponiendo. También las frases cortas que pues ayudan a tener un vocabulario mucho más extenso gracias a las reglas gramaticales, aquí para hacer unas oraciones más complejas. Todas estas estrategias juntas pues realmente conllevan a un buen entendimiento, a un buen manejo de la lengua y un buen aprendizaje de la segunda lengua, de la lengua extranjera. Como ventajas tenemos que desarrolla muchísimo la memoria, desarrolla las habilidades de escritura y de lectura y por supuesto adquiere un vocabulario mucho más extenso. Algunas desventajas de esto es que pues prácticamente se llega a utilizar como una enseñanza individual, no es una enseñanza así que sea colaborativa o que sea así en grupal, sino que más que nada se va a enfocar en una práctica individual. Otra desventaja es que pues no hay una relación así como mucho entre docente y estudiante, más que para ver tus dudas o se tiene que armar como que un ambiente muy en confianza. Eso es a lo que nos va la siguiente metodología. La siguiente metodología viene siendo el método Sugestopedia. Pues va más ligado más que nada a la psicología, porque pues aquí como se pudo comentar o como se puede enseñar es que el método sugestopédico es que pues el docente, bueno, la relación entre el docente y el alumno va pues mucho más enfocada en el área psicológica.
pues el profesor en el aula es la cabeza, es la figura autoritaria. Para este método, pues los alumnos tienen que tener un ambiente como que mucho más en confianza, mucho más llamativa, que te ayude y que te enfoque muchísimo al aprendizaje, que te motiva muchísimo al aprendizaje de esta segunda lengua. Obviamente, aquí el docente como figura autoritaria tiene que generar toda la confianza del mundo y toda la seguridad, porque vas a aprender de una fuente confiable, de una muy buena fuente. Uno como alumno tiene que mantener este respeto y confianza ante el profesor, porque pues vas a aprender y van a poner tanto como de su parte para una adquisición de una nueva lengua. Una vez que estos alumnos pues y el profesor se llegan a sentir mucho más o lleguen a formar un ambiente mucho más seguro y se sientan plenos para enseñanza, pues va a ser mucho más espontáneo el aprendizaje y va a ser mucho más fácil. Va a ser mucho más comprensible todavía y van a mantener una relación más más cooperativa. En una clase sugestopédica, pues el lugar tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver el aula en el que vas a dar tus clases. ¿Por qué? Porque si son, por ejemplo, por niños, pues vas a tener ahí pósters llamativos, digamos. Aquí tenemos el ABC y enfrente tenemos los animales y del otro lado tenemos los colores. Pues va a ser así como que un ambiente totalmente así como que entretenido y llamativo para el alumno, que lo motiva a aprender algo nuevo. Y te va a decir, pues creo que aquí diría como que el ambiente o tan solo el estilo del aula de la clase te va a decir que va a ser una clase totalmente divertida, entretenida y progresiva. Como dije que también esta metodología va aliada con la psicología, pues las emociones van muy aliadas y son muy fundamentales en este método. Las emociones y los sentimientos son los elementos como que fundamentales para esta metodología, ya que son los principios de que el alumno llegue a estar relajado para su aprendizaje y eliminar toda barrera negativa o toda barrera que perjudique su aprendizaje para la segunda lengua. Las ventajas de este método es que pues son a la hora de interactuar, por ejemplo, cuando interactúas con tu alumno o tu alumno interactúa contigo como docente, pero manteniendo o en el mismo grupo, así porque se llega así como que grupitos donde pueden llegar a interactuar alguna situación real. Suelen ser diálogos basados digamos que en culturales, por así decirlo, en una situación pues cotidiana para ellos. Suele ser un ambiente totalmente relajado para el alumno, que pues pueda desarrollarse, que pueda interactuar con sus compañeros y pues un desarrollo de educación mucho más factible. Alguna de las desventajas pues prácticamente es que es un método que se hace en grupos pequeños, por decirlo. Si tienes una clase de, no sé, de 50 y tantos, porque pues por lo general en preparatorias o en secundarias se llega a presentar esto, pues sí puede ser un poquito más complicado porque hay que mantener sobre todo el orden. La siguiente metodología viene siendo Total Physical Response, que pues sería la respuesta física y total. Esta metodología prácticamente se enfoca en la enseñanza de las lenguas, más que nada en las teorías de adquisición de lenguas. Aquí es como que una interactividad más enfocada en situaciones y actividades variadas, unas actividades totalmente variadas. Es un método de enseñanza en los cuales combinas el habla y la acción. Haz de cuenta que llegas a presentar algunas actividades, pero donde tu alumno tiene que interactuar de forma oratoria y de forma práctica. En esto pues llegan a enfatizar muchísimo la comprensión auditiva, llegan a enfatizar muchísimo la habilidad del habla y por supuesto pues la creatividad del alumno, que pues eso no falla y pues es una manera entretenida o son actividades por lo regularmente entretenidas para el conocimiento de tu alumno. La respuesta total de física pues llega a ser también un método para la combinación de estas dos habilidades. Pero también te llega muchísimo con las reglas gramaticales de manera oratoria.
Está también pensado que pues primordialmente los profesores te enseñan el idioma como una actividad adicional, porque no todo el tiempo vas a poder estar o no todo el tiempo vas a poder manejar esta metodología, porque prácticamente en esta metodología se enfocan muchísimo las actividades, ya sean al aire libre o juegos interactivos por lo regular. A tus alumnos les va a parecer muchísimo, les va a encantar esta metodología porque pues prácticamente son actividades que a ellos les puede llamar muchísimo la atención y de las cuales quizás nunca se aburran, pero van a llevar un cierto aprendizaje con ello. Pero también está, bueno, algunas de las ventajas de esto es que pues sí aprenden muchísimo porque es una actividad que pues les llena muchísimo, les llama muchísimo la atención y es de su interés sobre todo. Pero también no está tan bien porque no puedes tenerlos tanto tiempo haciendo actividades, entonces pues yo creo que sería un poco de todo, ¿no? Un poquito de esto, un poquito de aquello y pues un ratito salimos, hacemos así una actividad, pero regresamos al aula a siguiente clase. Entonces, bueno, a las siguientes estrategias. Entonces, esta metodología como que llega de algún modo a ser traicionera porque pues te los llega a distraer de un modo. Entonces, pues no, hay que estar totalmente centrados en la lengua meta y enfocados en el aprendizaje. También bueno, como la siguiente metodología llega a ser el método natural. Bueno, es que es de Natural Approach, algo así, pero es una metodología natural. Esta también se llega a presentar muchísimo con aspectos lingüísticos. Se llega a basar en la adquisición del lenguaje. Esto pues viene siendo como que una relación bueno, una relación interactiva pero mucho más fluida. ¿Y a qué me refiero con lo fluida? Es que viene siendo de una manera totalmente natural, que se desarrolla completamente natural en un enfoque ordenado y pues prácticamente tu alumno tiene la oportunidad de establecer una conversación fluida en el idioma meta, pero pues que se vaya dando naturalmente. Así como cuando una vez te dicen, no, pues me voy a ir a tal lado, pero todos hablan este idioma, pero pues yo ya aprendí, ya tengo un buen nivel así, y pues bueno, ya sé con qué defenderme, ¿no? Pues prácticamente yo creo que más eso, pues los llevas a una expresión o los llevas a una experiencia que lleguen a tener una relación mucho más natural. Esto pues se va dando igual en todos los niveles que se quiere enseñar. Es bueno, es un método de interacción natural. Este método también es principalmente basado en la observación. Hagan de cuenta una situación, por ejemplo, no es cierto. Es un método que pues prácticamente lleva lleva unas grandes cantidades de actividades, pero pues reales, ¿no? En una situación real, en un contexto completamente cotidiano que puede presentar el alumno. Su vocabulario pues obviamente va a ser mucho más extenso, el idioma en el que se quiere llegar por motivo de que se debe pues evitar a toda costa la lengua materna y eso lo vemos desde el primer método, que el método directo pues vas a empezar a limitarte en tu lengua materna. El proceso del aprendizaje como un desarrollo completamente pleno y natural pues va generando muchísimas perspectivas a la hora de la orientación y la comunicación relevante que puede tener tu alumno y sobre todo significativa. El enfoque natural se llega a basar principalmente en una visión comunicativa del lenguaje o en una comunicación relacionada o interactiva. Las ventajas de esta es que pues llegas a aprender o a tener un pleno conocimiento y dominio de la lengua, pero también como desventaja es que llega a ser como que un aprendizaje o una adquisición incompleto, ya que pues por falta de experiencias pues no, o de prácticas no llegas a tener un pleno dominio de la lengua ahora de situaciones reales. La siguiente metodología y última sería el de Silent Way, que pues prácticamente es el método del silencio. Esta se enfoca en que la enseñanza del idioma, bueno, esta fue realmente que principalmente fue creada por Caleb Quainton,
que se basa principalmente en la primicia de que el profesor guarda totalmente silencio. Y pues claramente yo con esta metodología sí llegué a tener un poco de conflicto porque pues no sabía muy bien específicamente en lo que se relacionaba, pero propongamos aquí una situación. El profesor prácticamente tiene que guardar completo silencio como sea posible dentro del aula. Esto puede ser para un orden del aula, pero pues prácticamente que nos podría ayudar en la adquisición de la segunda lengua es que pues por decir el alumno produce una mayor cantidad de conocimientos de esta lengua posible. El aprendizaje te facilita al alumno. Haz de cuenta, presentas a tu alumno o lo pasas enfrente de la clase para presentar, no sé, alguna presentación o que te relate alguna película favorita, pero en el idioma que te estás enseñando, pues tú vas a guardar completo silencio, lo vas a dejar a él solito que haga la situación, que resuelva esa situación, que se exprese de manera que pues, ahora sí que el mismo alumno tenga la motivación de expresarse obligatoriamente en la lengua que está enfocándose. Entonces aquí es donde entraría ese juego de Silent White, donde el profesor solamente se dedique a observar y analizar el comportamiento y el conocimiento de la lengua de su alumno, del idioma de su alumno. Aquí pues te va guiando o de una u otra manera te va dando una guiación oratoria, bueno, una orientación indirecta, porque no va a ser completamente directa, te va a dejar solito que tú fluyas, que tú te expreses de esa manera, que tú solito realices esta conversación. Una de las técnicas aquí es que el profesor te va a influenciar, te va a motivar a que tú hagas a que tú participes, a que tú trates de hablar y entablar una conversación en el idioma, y él nada más te va a hacer como que ciertas observaciones, ¿no? Y pues te va de una manera a orientar. Pero pues aquí sí, en esta metodología se va a basar muchísimo en la motivación personal del alumno, ya que también va a ser una de las ventajas es que te va a desarrollar de una manera completamente profesional y personal. Considerando ahora sí que cada uno de estos aspectos, como una de las ventajas de este método es que prácticamente el alumno, principalmente para el alumno, se llega a responder a su completa motivación, se llega a desarrollar en su proceso académico, personal y profesional. Se centra muchísimo en los enfoques de la lengua, y los alumnos pueden ser totalmente creativos a la hora de expresarse. Las desventajas es que pues llega a faltar alguna situación real, pues esto, falta de práctica, falta de estudio y pues de alguna situación real, ¿no? Por ejemplo, pues materiales reales también puede decirse a esto que pues falta de un material. También tenemos algunas situaciones reales, por ejemplo, que pues el alumno tenga que interactuar con una persona, pero pues yo creo que de una persona que hable ese idioma que él se enseñó, pues yo creo que sería mucho más facilidad práctica. Y la desventaja es que pues podría ser falta de práctica. Y pues bueno, esto fueron todas las metodologías que se llegaron a entablar durante el periodo del segundo parcial de este curso para la materia de Historia de la Metodología. Mi nombre es Rubí Viridiana y muchas gracias.